Nunca imaginé que una noche podría cambiarlo todo. Lo que comenzó como una noche tranquila con mi abuelo, solo una cena. Una película. Como tantas otras veces antes, se convirtió en algo que nunca vi venir. Para cuando estuvimos solos en su habitación, ya no reconocí la situación. Me sentí mal, pero no podía alejarme. Lo que sucedió después todavía me persigue. Nunca he compartido esto con nadie, pero esta noche estoy lista para decírtelo. Y créeme, no podrás olvidarlo. Mi abuelo siempre estuvo ahí para mí. Era la única persona con la que siempre podía contar. El que me hacía sentir segura sin importar lo que pasara. Pasé tantos fines de semana en su casa, y me sentí como en mi segundo hogar. Había algo reconfortante en ella, el olor de su viejo sillón de cuero. La forma en que la casa parecía estar siempre llena de calidez. Esa noche comenzó como cualquier otra. Mis padres estaban fuera de la ciudad y yo me estaba quedando con él por unos días. Después de cenar, decidimos ver una película en la sala de estar, un poco de Netflix y relajarnos. Como dicen, era una rutina a la que me había acostumbrado, solo los dos relajándonos después de un largo día. Elegimos una comedia ligera, algo de lo que reírse, para mantener las cosas fáciles y livianas. Pero a medida que pasaba la película, algo cambió. No puedo explicarlo, pero la forma en que me miraba se sentía diferente y yo tampoco podía ignorar lo que sentía. Al principio, lo ignoré. Quizás estaba imaginando cosas. Después de todo, él era mi abuelo, en quien más confiaba. Pero luego, a medida que avanzaba la película, nos sentamos más cerca. Nuestros brazos rozándose, nuestra risa desvaneciéndose en miradas tranquilas y prolongadas. No era el tipo de mirada al que estaba acostumbrada. Algo en eso hizo que mi corazón se acelerara, y no podía entender por qué. A medida que pasaba la película, algo comenzó a sentirse mal. Al principio, no podía explicarlo, pero el aire en la habitación se sentía más denso. Como si algo estuviera cambiando, algo para lo que no estaba preparada. El suave zumbido de la televisión era todo lo que podíamos escuchar, pero ahora parecía distante. La habitación, que siempre me había resultado tan familiar, se sentía extraña. La forma en que me miraba, no era la misma. Sus ojos se demoraron solo un segundo más de lo debido. Y su sonrisa, que siempre había sido cálida. De repente parecía diferente. Casi como si estuviera viendo algo en mí que no estaba segura de querer que viera. Traté de ignorarlo. Pero luego, cuando me moví en el sofá, nuestros brazos se rozaron, solo un toque fugaz. Pero sentí que toda la habitación se congelaba por un momento. Podía sentir el calor de su piel contra la mía, y mi corazón se aceleró de una manera que no podía ignorar. Se me cortó la respiración y me aparté instintivamente. Pero no me alejé lo suficiente. Lo miré y él ya me estaba mirando. Sus ojos eran suaves, pero había algo más en ellos, una profundidad que no había visto antes. Era como si estuviera esperando que yo dijera algo, que rompiera el silencio. Pero no podía. Estaba congelada, mi mente daba vueltas, sin saber qué estaba pasando o cómo detenerlo. Quería alejarme, sacudirme esa sensación. Pero no podía. Tenía demasiado miedo para moverme, estaba demasiado confundida por la extraña atracción que sentía hacia él. Se sentía mal. Pero al mismo tiempo, había algo magnético en eso, algo que no podía explicar. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaba segura de cómo detenerlo. No podía romper el silencio. Ya no podía fingir que todo estaba bien. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no podía ignorarlo. Y eso me asustó más que nada. El silencio entre nosotros era pesado, y antes de que pudiera pensar, él tomó mi mano. Fue suave pero deliberado, casi como si estuviera esperando que me alejara. Pero no lo hice. No podía. Cuando se inclinó, todo en mí gritó que parara, que me alejara. Que fingiera que esto no estaba sucediendo. Pero en cambio, me quedé quieta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sus labios se encontraron con los míos suavemente, como si estuviera probando las aguas, como si no estuviera seguro de lo que estaba haciendo. Pero podía sentir la tensión en el aire, falsa e innegable. Al principio, fue lento, casi vacilante, pero luego se profundizó. El beso ya no era solo un beso, era algo más. La película, la habitación, el mundo exterior, todo desapareció. Éramos solo los dos, atrapados en este momento.
Y por un segundo, no supe si quería que se detuviera. Sentí una oleada de calor, una mezcla de emoción y miedo que se enredó dentro de mí. Mi mente gritaba que esto estaba mal, que debía alejarme. Mi cuerpo no me escuchaba, no sabía cómo parar, ni siquiera si quería hacerlo. Me perdí en él, en la sensación de su tacto, su calor y la forma en que todo parecía tener sentido en ese fugaz momento. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. No estaba segura de lo que significaba ni de cómo explicarlo, pero no podía negarlo. Y eso me aterrorizaba. Se apartó un momento, su aliento cálido contra mi piel, y susurró, vayamos a un lugar más privado. Ni siquiera lo dudé, mi corazón latía aceleradamente en mi pecho y, por un breve momento, me pregunté si debía parar, si debía decir algo, pero las palabras no salían. Lo seguí hasta su habitación. Mi mente daba vueltas, mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Sentía que ambos estábamos atrapados en ese momento, incapaces de liberarnos. Sabía lo que estaba pasando, pero no podía detenerlo. Cada paso se sentía más pesado. El peso de lo que estábamos a punto de hacer me oprimía, pero ya no podía dar marcha atrás. Cuando llegamos a su habitación, cerró la puerta detrás de nosotros. Y en ese instante, todo cambió. La familiar seguridad de la sala de estar se había ido. Éramos solo nosotros dos, solos en la oscuridad silenciosa. Me quedé allí congelada por un momento, pero él no necesitaba decir nada. Ya no necesitábamos palabras. Ambos sabíamos lo que queríamos. La tensión entre nosotros era insoportable y podía sentir su atracción. Como si la gravedad nos acercara. Su toque era suave pero firme mientras sus manos encontraban su camino hacia mí. Sentí una oleada de emociones, todas enredadas, emoción, miedo, confusión. Su cercanía me abrumaba. Y mientras me besaba, sentí el calor de su cuerpo contra el mío, un calor que se extendió por mi cuerpo, dejándome sin aliento. Cada momento se sentía tan intenso, tan vivo, aunque sabía que estaba mal. Pero en ese momento, no quería que se detuviera. No podía explicarlo, pero todo lo demás se desvaneció, la culpa. La confusión, todo se desvaneció en el fondo mientras compartíamos esa conexión íntima. Estaba atrapada entre querer alejarme y no poder detenerme. No quería pensar en las consecuencias. Solo quería sentir, estar en ese momento, incluso si sabía que no debía. En su habitación, todo se sentía tan intenso. El aire estaba denso por la tensión, y ya no podía entender lo que estaba sucediendo. No era solo físico, también era emocional. Había una atracción, una conexión innegable. Lo que me hizo sentir vista de una manera que nunca antes había sentido. Me hizo sentir querida, apreciada y esa sensación me abrumaba. Aunque sabía que estaba mal, una parte de mí quería parar, quería alejarme y darle sentido a todo lo que estaba pasando. Pero otra parte de mí no quería soltarme. No podía explicarlo, pero en esos momentos, se sentía tan real. Tan crudo, cada toque, cada mirada, era como si estuviéramos hablando sin palabras. Estaba atrapada en la intensidad de todo, insegura de a dónde me llevaría, pero incapaz de liberarme, y luego llegó la noche siguiente, y la siguiente. Cada vez nos encontrábamos de nuevo en su habitación, repitiendo las mismas acciones, los mismos sentimientos. Cada vez sentía que nos estábamos acercando, pero también alejándonos de quienes se suponía que éramos, de las personas que siempre habíamos sido. No podía ignorar el peso creciente de lo que estábamos haciendo, el conocimiento de que estaba mal. Pero tampoco podía negar cómo se sentía. La culpa, la confusión, el deseo, todo se mezclaba y yo no sabía cómo detenerlo. A medida que los días se convertían en noches, el peso de lo que estábamos haciendo se hacía más pesado con cada momento que pasaba. No podía escapar de él. Siempre estaba allí, acechando en el fondo de mi mente. No importaba dónde estuviera o lo que estuviera haciendo, las mañanas se sentían diferentes. La luz del sol que se filtraba por las ventanas ya no traía calor, en cambio, se sentía como un foco de luz. Incluso la vergüenza que tanto me esforcé por ocultar. Cuando lo miraba durante el día, no veía a la misma persona que solía ver. Su sonrisa, una vez reconfortante, ahora se sentía como un recordatorio del secreto que compartíamos. No podía decir si él sentía lo mismo, pero había un cambio en el aire entre nosotros. No era solo culpa, era algo más profundo, algo que no podía expresar con palabras. Cada vez que pensaba en parar, en decir que no, el recuerdo de su tacto, su calidez, inundaba mi mente.
Era como si estuviera atrapada entre dos versiones de mí misma, la que sabía que esto estaba mal y la que no podía resistirse. Quería parar. Me dije que lo haría. Pero cuando llegó la noche, me sentí atraída por él de nuevo. Cada noche en su habitación se sentía como si entrara en un mundo donde nada más importaba. El mundo exterior desaparecía y todo lo que existía éramos nosotros. Pero cuando la puerta se cerró detrás de mí, se me formó un nudo en el estómago. Sabía que no debería estar allí, pero no podía irme. Su presencia era magnética, me atraía a pesar de la voz en mi cabeza que me gritaba que me fuera. La peor parte era la confusión. No podía desenredar las emociones que se arremolinaban en mi interior, ¿era deseo? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O todas a la vez? Comencé a cuestionarme todo sobre mí. ¿Cómo había dejado que llegara tan lejos? ¿Por qué no podía parar? ¿Y por qué? En el fondo, no quería hacerlo. Sentía que estaba viviendo dos vidas, una en la que pretendía que todo era normal, y otra en la que me consumía el secreto. Era agotador. Pero la atracción era demasiado fuerte para resistirla. Cada noche me prometía que sería la última. Y, sin embargo, cuando llegaba el momento, me encontraba de nuevo en su habitación, atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper. La comprensión me golpeó como una ola, dejándome sin aliento y vacía. No solo estaba atrapada en esta situación, estaba atrapada por mis propios sentimientos. Y la verdad más dura de todas es que no sabía si quería que terminara. Al mirar atrás, todavía me persiguen los recuerdos de esas noches. Se quedaron conmigo, se grabaron en mi mente y moldearon la persona que soy hoy. Pasé incontables horas tratando de darle sentido a todo, cuestionando cada decisión, cada sentimiento, cada momento. ¿Era amor? ¿Era una necesidad de conexión? ¿O era algo más que no podía entender en ese momento? Todavía no tengo las respuestas. Y tal vez nunca las tenga. Pero lo que sí sé es que esas noches me cambiaron de maneras que nunca esperé. Me obligaron a enfrentar partes de mí que ni siquiera sabía que existían. No puedo decir que encontré la paz con lo que sucedió. Pero aprendí a vivir con ello. Ahora es parte de mi historia. Un capítulo que no se puede borrar. No importa cuánto lo desee. Y aunque es doloroso recordarlo, también es un recordatorio de lo frágiles que somos como seres humanos. Con qué facilidad podemos dejarnos llevar por emociones que no entendemos del todo. Compartir esto contigo no ha sido fácil. Pero tal vez al abrirme, finalmente pueda comenzar a sanar. Tal vez de alguna manera. Puede ayudar a alguien más que esté luchando con su propia confusión interna. La vida es complicada, desordenada y a veces inexplicable. Pero son esas experiencias, incluso las dolorosas, las que dan forma a quienes somos. Y si hay algo que he aprendido, es que no podemos dejar que nuestro pasado nos defina. Tenemos que encontrar una manera de seguir adelante, incluso cuando parece imposible. La vida tiene una forma de arrojarnos a situaciones que nunca vimos venir. ¿Alguna vez te has visto atrapado en un momento que te dejó cuestionándolo todo? Un momento que te cambió para siempre. Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? Comparte tu perspectiva en los comentarios a continuación. Si esta historia te resonó, dale me gusta y compártela con alguien que pueda identificarse. Y no olvides suscribirte para recibir más historias que profundizan en las complejidades de la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Tu apoyo significa mucho para mí. Y no puedo esperar para compartir más contigo.